Carolina Perín, ¿cómo te va, Caro? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Húmedas tardes. Así es. Es así. Bueno, bien, hoy Bien. muy bien. Hoy voy a tratar de tocar dos temas, un poco en el espíritu de lo que creo que con Luis convinimos en que vamos a intentar hacer a lo largo de este año. Digo dos temas porque estos dos temas vinculan a dos grandes hombres que sin duda no han sido coetáneos, o sea, no han nacido simultáneamente con una diferencia de 5 años, pero han marcado rumbos. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Macedonio Fernández. ¿Vos sabés que a pesar de todo lo que escribió Macedonio y de la admiración que generaba entre sus pares, y cuando digo pares digo desde el padre de Jorge Luis Borges hasta Jorge Luis Borges, él fallece en el año 1952, era un hombre que le daba más lugar al pensamiento que a la escritura. Increíble, ¿no? Sí. Digo esto por todo lo que dejó escrito, pero él decía que el tiempo del ocio le gustaba mucho estar solo con sus pensamientos y le gustaba mucho esto de debatir con sus pares a propósito de ideas. ¿Por qué digo que voy a hablar de dos personas que sin haber sido coetáneos, sin embargo, generaron a través de su pensamiento ideas que sirvieron para construir un país, entre comillas, que podría en el resultado haber sido mejor y no dejarnos hoy intentando que las nuevas generaciones vayan resolviendo problemas que aún subyacen? El segundo es Florencio Varela. Y ahora voy al desarrollo de la idea. En el día de ayer yo fui rehén sin querer serlo. Estuve presa sin querer estar presa. No solamente yo, sino un grupo de gente muy significativa que volvíamos de la costa. Como tantas veces vemos en las noticias que un corte de ruta imposibilita el libre tránsito, que es derecho de todos los ciudadanos, voy a contar mi humilde experiencia que termina en Avellaneda, pero que atraviesa Berazategui, atraviesa Quilmes, atraviesa Florencio Varela, antes de todo eso. 20 personas cortan una ruta. Sí. Esto era más o menos a las 4 de la tarde sobre la ruta 2. Desvío por el Camino General Belgrano. A partir de ahí, la nada. La nada es la nada. O sea, son 30 y pico de kilómetros que transitábamos, un grupo de gente muy significativa, digo en el número, que habíamos pagado nuestros peajes y que intentábamos, sin conocer el camino, llegar a algún destino cercano a la capital federal. Claro. Entonces hoy me puse a estudiar, porque la crítica por la crítica no nos sirve a nadie, ni a usted que nos está escuchando, ni a mí. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cuántas personas viven en Berazategui? De acuerdo al último de los censos, estamos hablando de uno de los 135 partidos que tiene la provincia de Buenos Aires, hay 320.000 habitantes. Seguimos por la ruta, pasamos por Berazategui, sabemos que es un desprendimiento de Quilmes, pasamos por zonas que desvían hacia Quilmes, 583.000 habitantes, llegamos a Florencio Varela, 426.000 habitantes, y finalmente a Avellaneda. En nuestro caso, en el auto con el que transitábamos, a Hipólito Yrigoyen. Cuando digo la nada, digo el no asfalto, digo los pozos enormes, que eran especies de lagos y lagunas, digo la no prevención, digo la no luz, digo las no cloacas, digo la suciedad, digo todo. Entonces digo, ¿cuándo empezó esto? ¿Qué es lo que uno dice? ¿Cuándo empieza esto? Porque esto es conurbano, esto es el país donde yo vivo, donde yo hago mis aportes, donde el que nos escucha hace sus aportes, donde vive tantísima gente que llega casi a 10 millones o más de personas. Y en realidad, este es un camino que fue fundado en 1912. Entonces, digo, desde 1912 al 2014, ¿qué pasó acá? Nada. La nada, como decías. La nada. Simplemente la afluencia de un país que deja de ser agrícola-ganadero para transformarse o intentar ser industrial o postindustrial después del advenimiento del peronismo, y una cantidad de gente que deambula y donde se han hecho transformaciones de ese país agrícola-ganadero a un país donde, por ejemplo, Berazategui llamaba la ciudad del vidrio, porque ahí estaban instaladas empresas enormes como era Rigoló, la afluencia de gente que va en pos de buscar una mejor vivienda, un mejor trabajo, y se encuentra con que hoy no tiene ni desagües pluviales.
Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Y ahora viene Macedonio y viene Florencio Varela. La relación. Claro, entonces yo digo, a ver, por tomar un caso, Florencio Varela, ¿por qué se llama Florencio Varela? Todos intuimos que es por alguien a quien valdría la pena conocer y que fue tan emblemático que en realidad dio lugar para que este municipio que antes se llamaba San Juan pase a llamarse Florencio Varela. En primer lugar tendría que contar que fue un hombre que se recibió a los 22 años, que era unitario, que se opuso firmemente a las ideas de Rosas, que tuvo que exiliarse en Montevideo, pero que tenía una categoría de lo que el país tenía que ser en su pensamiento, que iba más allá de las ideas de si era federal o si era unitario. Dijo, por ejemplo, un hombre como Florencio Varela: hombres de opiniones extremas que abdican el juicio en manos de la pasión son los enemigos más eficaces de su propia causa. Un hombre que procuró penetrar en el espíritu de su tiempo, reitero, que nació en 1807 y murió en 1848, y que ya pensaba que las pasiones no conducen a nada. Es decir, que lo que sirve, y como muchas veces lo conversamos acá, es lo complementario, lo que sirve para construir. Ahora, ¿cómo se puede pensar que una ruta que se inauguró en el año 1912, que va desde Gonet hasta Avellaneda, con 54 kilómetros, puede estar en el estado que está? Eso es simplemente porque nadie piensa en el bien del otro, porque si no sería imposible que esto se mantuviera así. Y Macedonio Fernández, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, reitero, en el año 1952, decía que el pensamiento va por encima de lo que se escribe. Y entonces yo pensé, y por eso hoy lo traigo con mi mirada acá, que tal vez lo que nos falte a los argentinos es desarrollar más esta posibilidad de darnos de pensar y expresar ideas y reivindicar ese derecho.